Redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central y radio.ucentral.cl presenta Sabores y Saberes, un programa que explora el fascinante mundo de la alimentación y la gastronomía desde múltiples perspectivas. Conducen la doctora en psicología María Teresa del Río y la doctora en ciencias de ingeniería de los alimentos Loreto Muñoz. Muy buenas tardes, queridos auditores. Hola, María Teresa. Muy buenas tardes desde los bosques. Desde los bosques, sí. Hoy día venimos del bosque. Nos vamos a adentrar en los bosques del sur de Chile, sí, en las sombras, en los troncos húmedos, en las raíces. Así es. Así que, por favor, imaginarse esos bosques preciosos con árboles milenarios, llenos de lechos, llenos de pinos, un aroma a húmedo que es inconfundible, sí. Y gran parte de ese aroma es responsabilidad de nuestros protagonistas de hoy, eso, las setas y los hongos. Hoy día nos vamos a preguntar ¿qué son? ¿Son plantas? ¿Son animales? ¿Ninguno de los dos? ¿Son venenosos? ¿Curan? Exacto. ¿Producen alucinaciones? ¿Se comen? Hoy día vamos a aprender un poquito más acerca de los hongos y las setas y la historia, porque ellos nos acompañan desde... Están en nuestro planeta antes que nosotros, probablemente. Tiempos remotos. Se han encontrado huellas arqueológicas de hongos. Uh-huh. Bueno, y vamos a descubrir qué tan importantes fueron en las civilizaciones antiguas, ¿ya? Y qué lugar ocupan hoy día en la cocina y cuáles son, por supuesto, sus beneficios a la salud. Y vamos a desmentir algunos mitos y leyendas de los hongos. Sí, porque parecen tener mala fama. Uh-huh. Y yo le comenté a Loreto que eso que vale hongo hay que sacarlo del diccionario de dichos totalmente, porque los hongos y las setas son valiosísimos. Sí, y desde distintos puntos de vista. Así que valer hongo es valer oro ahora. Hoy día sí. Pero partamos diciendo qué son los hongos, porque claro, ¿son vegetales o son animales? Bueno, ninguno de los dos, aunque hace años atrás eran clasificados dentro del reino vegetal. Yeah. Pero hoy día se crea un nuevo reino que es el reino fungi. Mira qué interesante. Y ellos tienen su propio reino, ¿ya? Claro. ¿Y por qué no son plantas? Primero, porque no tienen fotosíntesis, no hacen fotosíntesis, no tienen clorofila, ¿ya? Y tampoco pueden producir su propio alimento. Las plantas, a través de la fotosíntesis, elaboran su propia energía, su alimento, a partir de la luz solar, ¿ya? Pero los hongos se alimentan de productos en descomposición. Por eso, por ejemplo, nos sale un hongo en el pan, nos salen los hongos en el tomate, en las naranjas. En las comidas que uno no ha guardado adecuadamente. Pero si vamos al bosque y miramos el bosque, todos los troncos en descomposición, incluso las heces de los animales, encontramos por ahí una caca de vaca o de un caballo, crecen hongos porque se alimentan de la materia orgánica que está en descomposición. Dicen que es el mejor descomponedor de la naturaleza. Sí, es de todas maneras. Eso ayuda mucho a todos los procesos biológicos, uh-huh, de los bosques y de las plantas. Sí. Y no pueden ser clasificados dentro del reino animal porque hay algunas especies de hongos que tienen unas estructuras celulares parecidas a las de los animales. Por ejemplo, a los insectos. Los insectos en la superficie, si pensamos en una barata o en un animalito más marino como un camarón, un langostino, la estructura externa se llama quitina.
¿ya? Algunos hongos tienen quitina, pero no tienen movilidad propia, ¿ya? Y como los animales. Entonces, bueno, aunque vamos a conversar acerca hay que conversar de la movilidad. Y cosas importantes es que los hongos se reproducen a través de las esporas. Por eso cuando tenemos algo en la casa que está con hongos, lo ideal es botarlo inmediatamente y eliminar la basura, porque esas esporas con el aire, con el movimiento, con el viento normal de una casa se esparcen por todos lados. Así es. Oye, y también hay hongos en todos lados. En todas partes. Hay hongos dentro del organismo. Sí. Sí. Hay hongos en los rincones de las habitaciones, podría haber hongos. En el baño, en la cocina, donde hay humedad, hay hongos. En realidad estamos invadidos por los hongos. Y como la serie que está tan de moda hoy día, bueno, sí. Los cordyceps también son una especie de hongo bien particular, porque bueno, no está tan lejana de lo que trata la serie, porque estos cordyceps atacan a las hormigas y se introducen en el cerebro de las hormigas y las obligan a trabajar para ellos. Entonces tiene algo de verdad un poco la serie que nos gusta a todos que estamos esperando los capítulos. Oye, yo no conocía la serie. Bueno, ahora voy a tener que empezar. Sí, tengo que verla. ¿Cómo se llama? The Last of Us, el último de nosotros. Que es un juego de video y que la hicieron serie. Y donde actúa el famoso, que ahora está súper famoso, el famoso Pedro Pascal. Mira. Por eso además en Chile ha sido muy famosilla. Claro, porque nació en Chile. Sí. Pero yo quería contarte algo súper interesante que me pareció, es interesante mencionarlo, porque es un poco para que conozcamos lo que son los hongos en la naturaleza. Los hongos forman unas redes subterráneas. Ellos tienen, las raíces de los hongos se llaman hifas, ¿ya? Y estas hifas pueden extenderse por kilómetros y kilómetros, y conectan los árboles y las plantas del bosque, ¿ya? Son hilos delgados, perdona. Sí, más gruesos y más delgaditos, porque a medida que se alejan del hongo, se van haciendo cada vez más delgaditos, como pelitos. Ya. Y esta se conoce en inglés como la wood de bosque, wide, amplia, web, red, ¿ya? O la internet del bosque. La internet del bosque, sí. ¿Qué le vamos hallando? Donde los hongos y estas plantas y árboles del bosque se comunican y se comparten, hay un intercambio de cosas. Y entre las cosas que producen es, primero, el intercambio de nutrientes. Hay unos hongos que se llaman micorrizos, que se fijan en las raíces de algunos árboles y les ayudan a absorber minerales de la tierra, como el fósforo y el nitrógeno, que son tan importantes para el crecimiento, ¿ya? Y por ejemplo, pueden producir esta conexión, esta internet del bosque puede producir advertencias químicas, que por ejemplo cuando un árbol es atacado por una plaga o una enfermedad, puede enviar señales a través de esta red para alertar a los otros árboles que están cerca. Y una de las cosas más bonitas e interesantes es que apoyan a los árboles jovencitos que están en crecimiento. Los árboles grandes, que se llaman árboles madre, los que son de troncos más grandes en el bosque, pueden transferir o enviar nutrientes a las plantitas más jóvenes a través de esta red del bosque, esta internet del bosque. Mira, lo encuentro pero maravilloso. Sí. Maravilloso, porque el bosque es un sistema vivo, un sistema, ¿no? Y yo leí que el mundo o el planeta no sería el mismo si no hubieran hongos. Exactamente. Que los hongos tienen un efecto fantástico sobre el entorno en que se reproducen. Y las fotos que me mostraste de los hongos, es impresionante ver las raíces, porque es como una telaraña. Es una telaraña, claro. Que se expande y seguramente que se conecta con otros hongos
Entonces, bajo la tierra está todo pasando. Sí. Así como, claro, como los cables, yo decía, esto es como los cables subterráneos. Sí, ¿Ah? sí, y hay cosas que se saben, como las que acabamos de mencionar, pero hay otras cosas que están en estudio todavía, como que aparte de los nutrientes y estas señales químicas, hay otro tipo de comunicación entre ellos. Así que hay cosas que la ciencia está estudiando para después saber qué más se trafica bajo tierra. ¿Qué más se trafica bajo tierra? Pero además, debiéramos decir ya que cuando usted vea un honguito en el bosque, a no ser que sea un hongo comestible que usted vaya a procesar o vaya a estudiarlo, ya no lo saque, ¿no? Porque de repente la gente, por ejemplo, esos hongos de cabecita roja, Ujú. que son venenosos, los agarran y los sacan, dice, ah, es venenoso, y pum, para afuera. Bueno, el pum para afuera, no. Hay que dejarlos vivir porque tienen efectos benéficos. ¿Ah? Lo que no significa que se puedan comer, pero que tienen efectos Sí. benéficos, los hongos los tienen. Ha ocurrido un fenómeno en algunos países, por ejemplo en España, que hay muchos Boletus luteus, que son hongos comestibles y salen en otoño, en esta época precisamente, donde la gente iba a recolectar estos hongos y los cortaba. ¿Y qué pasa? Nosotros conocemos la cabecita de la seta, ¿ya? Y Sí. abajo tiene es como si fuesen unas laminitas. Sí, sí. En esas zonas normalmente se alojan las esporas. Entonces hay que permitir que esas esporas también se liberen al ambiente. Entonces, cuando uno recolecta hongos comestibles, se recomienda usar canastos, de manera de que las esporas, a medida que uno va caminando en el bosque, vayan cayendo y tienen el potencial de poder aparecer o germinar otros hongos en base a esas esporas. Mira, yo he visto recoger hongos con unos cuchillos bien afiladitos pequeños, Ujú. ¿ya? Y lo otro, que los toman por el tallo y como que sacuden el tallo para que se suelte el hongo. Exactamente. Ah, no Ujú. lo arrancan del suelo. Sí, no hay que sacar la parte de abajo, es decir, donde están alojadas las hifas, estas raíces de los hongos. Entonces esa parte mejor- no hay que sacarla. Mejor entonces con un cuchillito filudo cortar. Pero es una recomendación, o sea, si no saben de hongos, por ningún motivo pensar que un hongo es comestible, ¿ya? Porque han habido accidentes y han habido muertes por personas que Sí. confunden un hongo que es venenoso por uno comestible. Hay algunos muy Sí, parecidos. dicen que destrozan los riñones. Sí, ¿Ah? Producen un daño a los riñones que no es reparable. sí. ¿Ah? Y la Ujú. gente fallece. Y han Sí. habido familias enteras. enteras, sí. Así que Sí, es mejor comprarlos. sí, Ya sea a La comprarlos. Vega o en la feria o Sí. hasta en el supermercado. Hoy día uno encuentra tantas variedades comestibles. Sí, así es. Sí, pero los hongos han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Por ejemplo, en Egipto les llamaban la planta de la inmortalidad y que estaba reservada solo para los faraones. ¿Mm? Sí, porque son poquitos y de buen sabor, oye. Se creía que habían nacido de un rayo y que eran portadores de la vida eterna. ¿Qué te parece? Me pongo a comer hongo. En Grecia y en Roma eran parte de los rituales y de los grandes banquetes. ¿Mm? Ya. Y bueno, y algunas tragedias, porque precisamente el emperador Claudio se murió preparando con su esposa un hongo que se llama agripinia o parecido, agripina, algo así. Y se murió envenenado por comer este hongo. Se equivocó de hongo. Sí, probablemente. ¿Mm? Pero los hongos chinos hoy día están muy de moda. Pero también desde tiempos inmemoriales hay hongos como el Lingxi o el Reishi, que hace más de 2000 años que se conocen por los poderes medicinales, ¿ya? Y también le llamaban el hongo de la longevidad. Ya. Así que también tenemos hongos en China. ¿Y qué pasa por estos lados del continente? Bueno, yo te quería comentar esos hongos. Hay unos hongos que los mapuches han usado desde siempre, Sí. que tienen las paredes muy duras, así como si fueran así una conchita, Ujú. ¿ya? Y se puede transportar fuego,
porque dura el fuego adentro de estas paredes, entonces pueden ir de un lugar a otro con su fogatita. Imagínate, a ese nivel de dureza de la corteza del hongo. Y hongos en Mesoamérica, por ejemplo, los aztecas, bueno, mismo en Perú, en Bolivia, hay varias culturas altiplánicas utilizan muchos hongos en rituales. Claro muchos rituales y hablan de, por ejemplo, de algunos hongos que son la carne de los dioses, y se creía que facilitaban la comunicación de las personas con los dioses. Entonces, al consumir estos hongos que se utilizan para rituales, que ya vamos a conversar un poco de aquellos, claro, les permitía contactarse con estos dioses y comunicarse con los dioses. En el fondo es una alteración de conciencia, ¿no? Exactamente. Lo que produce. Sí. ¿Ya? Pero, bueno, vámonos a los hongos comestibles, a la parte gastronómica y a sus usos. Bueno, yo quisiera, ¿sabes qué? Quisiera como preguntarle a los auditores ¿cuáles son los hongos? ¿Las setas son hongos? Son fungi las setas, porque esa es la clase. Sí, sí. Uh-huh. Ya, pero la seta y los hongos son distintos, ¿no? ¿O sí? No lo sé. Yo creo que son sinónimos. Son sinónimos. Sí, en realidad, porque en otros países no hay diferencia. Algún experto o experta escuchándonos nos podría llamar y contar. Claro, y contar qué piensa. Ajá. Bueno, ahora si usted va al supermercado, o si usted va a un mercado grande, por ejemplo el mercado Chillán, ¿no? Se va a encontrar con hongos o setas, sí. Y se va a encontrar con distintas variedades, ¿no? Y a mí me parece que eso es maravilloso, porque antes se consumían por conocimiento común de cierto tipo de hongos en la naturaleza. Yo recuerdo que hace 20 años atrás yo compraba callampas secas, que eran uh-huh. color café, y eran muy baratas, y hacían una salsa de un sabor intenso que era exquisito. Sí. Bueno, ahora el paquete está más caro. Bastante más caro, entonces ya no estoy tan feliz. Pero eso habla de la popularidad que han adquirido. Y estábamos contando con Loreto la cantidad de hongos comestibles que se encuentran en los supermercados, por ejemplo. Y si es un súper bien surtido, usted se puede encontrar con unas 4, 5, 6 variedades de hongos. Sí, fácilmente. Sí, en Chile tenemos bastantes hongos, algunos más conocidos que otros, ¿ya? Sí. Y hay algunos que se han introducido, porque el champiñón común y silvestre, el blanquito que encontramos súper barato en el supermercado y es al que tenemos más acceso, porque es muy versátil en la cocina, es introducido. O sea, si nosotros pensamos, yo creo que antes de los años 80 ese hongo no existía acá. No, y bueno, de hecho lo cultivan en una suerte de invernadero, ¿no? Sí, en oscuridad. En oscuridad, sí, porque no se generan pigmentos. Esos hongos es blanco, ¿ya? Un familiar de ese, del champiñón común y silvestre, es el champiñón o el hongo portobelo. El portobelo. Que es el típico honguito, digamos, la seta redondita, muy característica, pero es grandote. Es grandote y la capita es un poco más cafecita, ¿no? Sí, es más cafecita. Sí. Ese hongo, por ejemplo, para los vegetarianos es el manjar de los dioses, porque se hacen una hamburguesa y en vez de poner una hamburguesa le ponen un portobelo adentro. Y dime una cosa, ¿tienen proteína? Sí, los hongos no solamente proteínas, tienen vitaminas del complejo B que también siempre son necesarias en el organismo, sobre todo para el invierno, para fortificar el sistema nervioso e inmunológico, pero además tienen fibras y tienen proteínas y otros nutrientes, o sea, son muy nutritivos, muy nutritivos. Ya, mira, el otro que es bien rico es el boletus. Al Boletus luteus. Ese es más difícil de encontrar en el supermercado. Uno lo encuentra seco, en las bolsitas que tú decías. Sí. Pero fresco es más difícil y a mí me gusta mucho más fresco. Sí, y
Y los grandes fanáticos de ese tipo de hongos son los italianos, que los llaman porcini. Los porcini, sí. Porcini. Entonces hacen esos risotos maravillosos que ellos solo saben hacer. ¿Ya? Y los usan de una manera óptima, digamos esto. Cuando uno cocina, ¿verdad? Es un aroma, ¿ah? Es un aroma exquisito. Le agrega calidez a la comida, no solamente nutrición o sabor, sino que además tiene una cualidad como cálida, ¿ah? Y la misma textura de los hongos es muy agradable. Y estos últimos años han habido 2 hongos que se cultivan en Chile, que son la morchela, que es un honguito de tallito blanco y arriba parece como un arbolito, como un enjambre, como una mallita con hoyos, ¿ya? Este hongo es muy cotizado, pero este hongo aparece luego que el bosque se ha quemado, absorbe los nutrientes de los troncos que están medio calcinados. Entonces se corría el riesgo que quemaran partes del bosque para que crecieran estos hongos. Ahora se están cultivando un poco más industrialmente, ¿ya? Pero aún así son muy cotizados y bastante caros para tenerlos en un plato presente ahí. O sea, a ese nivel de caro, como que venga así, incendiemos esta partecita del bosque para que salgan estos hongos y los vendamos y nos quedamos con un monedero muy lleno de dinero. Y un hongo que lo conocí este fin de semana, ¿ya? Que se llama changle. El changle es un hongo del sur de Chile, crece por ahí, por Neltume, por las zonas de donde está el Huilo Huilo, por esa zona, bueno, y en muchas partes más húmedas. Es un hongo amarillito, entre blanco y tonos amarillitos. Es como si fuese una ramita con muchas, es difícil de describirlo, tendríamos como que mostrarlo. Y es súper fácil de cocinar y bueno, combina con todo. O sea, se puede preparar una salsa para acompañar una carne, un pescado, o se puede consumir la salsa sola, se puede asar con sal. O sea, tiene una diversidad de usos, variabilidad de usos ahí, creatividad, nada más. Sí. Y también tenemos estos hongos que se han hecho populares con la comida japonesa. Sí. El shiitake. El shiitake, claro. que tiene un aroma bastante intenso. Y hace algunos años, ¿te acuerdas que vendían, incluso en el supermercado, unas cajitas que tenían virutas de madera? Sí. Y esas cajas tenían esporas de hongos y uno podía cultivar sus propios hongos y comérselos en la casa. Los famosos champiñones ostras. Ay, que son ricos. Y no sé, ahora como que han desaparecido un poco. Sí, pero en un momento estuvieron muy populares. Muy populares y sí. Nosotros en la casa tuvimos varias cosechas de esos hongos. Mira, y la verdad es que ya que estamos hablando de hongos comestibles, hay que decir que son muy fáciles de cocinar. Sí. Tú puedes simplemente saltearlos, ¿verdad? A tu gusto, hacerlos con cebollita, con ajo, o saltearlos con salsa soya. Quedan deliciosos, sí. Quedan muy ricos. Hay unos honguitos que son de tallos muy largos, los enoquis. ¿Ya? Los enoquis son delgaditos, esos con un poco de salsa de soya y aceite de oliva, y servirlos, porque quedan de verdad deliciosos. Así que no se necesita un libro de cocina para cocinar hongos. ¿Ya? Sí. Y es bueno, estos hongos de supermercado como los champiñones, yo les doy regularmente a mis nietos champiñones. Encuentro que es bueno que se familiaricen con el sabor y porque son muy nutritivos. Sí, sí, y súper saludables. Sí, y son muy saludables. Entonces, qué cosa tan rica. Los champiñones se pueden hacer crudos también. Sí, y se puede hacer un ceviche de champiñones que queda espectacular. Claro que sí, con su poquito de limón. Sí, queda súper rico. Muy, muy rico. Pero tú decías de que hay algunos hongos o setas caras. Bueno, hablemos de las trufas. Tú lo has dicho. Las trufas. Las trufas.
blancas y negras, carísimas, son las joyas del bosque porque tienen unos precios astronómicos. Si nosotros compramos un aceite trufado, es muy caro. Es muy caro, sí. Pero una pequeña porción de una trufa te hace una comida, una muy pequeña porción. Hay una historia que dicen que el año 2010 se vendió una trufa blanca que pesaba 1 kilo 300 gramos y se subastó en $330,000. Madre mía. Sí. Hay un magnate que lo compró y se dicen por ahí las leyendas urbanas que la usó para tener una cena íntima con su esposa y se la comieron entre los dos. Por favor. De una sentada $330,000. Por favor, no digo nada porque lo único que veo es un color verde de envidia. Bueno, nos vamos a la pausa musical con una música que van a reconocer de inmediato. Y volvemos en unos momentos. En Radio U Central estamos presentando Sabores y Saberes, descubriendo el placer de comer con conciencia, historia, cultura, nutrición y salud en cada bocado. Le estaba diciendo a Loreto que hablemos un poquito más de las trufas, porque las trufas son muy importantes en la alta gastronomía. Sí. ¿Ah? Y los chefs especializados, digamos los grandes chefs, le sacan mucha ventaja a las trufas, ¿ah? para aromatizar y darle ese sabor maravilloso a sus comidas. Ahora, yo recuerdo haber visto un programa de un famoso chef
que le llega las trufas, con las trufas corren millones de pesos. ¿Ah? Sí. Son muy, muy caras y exclusivas. Entonces, no es que a uno le llegue una canasta de trufas, no señor, no le llega la canasta de trufas, le llega una cajita con unas cuantas trufas envueltas prácticamente en algodones. Y me acuerdo de haber visto un chef que examinaba las trufas, así que serían, no sé, unas 6 trufas, ponte tú en una hermosa cajita, ¿ya? Y para usarlas, entonces, usaba una navajita muy filuda donde cortaba por capitas finas, que iba usando en sus preparaciones. Y por supuesto, si usted quiere una comida elegante con unas capitas de trufa, más vale que tenga una billetera gordita para pagar este lujo. Pero es fuerte, ¿eh? El aroma es bastante fuerte. Es fuerte. Sí. Y le contaba a Damira Loreto que las trufas se crecen bajo tierra. Por eso es que nadie ve trufas. Y hay países que como Francia, que se han especializado en el cultivo de las trufas, ¿ya? Entonces les gustan ciertos tipos de árboles a las trufas. Sí. Entonces, como los robles. Entonces tú tienes que tener una plantación de los árboles correctos, ¿ya? Y yo me imagino que empieza el cultivo de trufas porque ponen esporas o ponen trufas en el suelo, se entierran a una cierta profundidad y estas trufas crecen alrededor de los árboles. Entonces la gente que cosecha su trufa sabe que están a una cierta distancia del tronco, ¿ya? Y más o menos dónde buscarla. Pero lo interesante es cómo las buscan, porque en Francia los expertos buscadores truferos son los cerdos. Exactamente. Son los cerdos. Entonces, usted tiene que además atajarla a los cerdos. Pararlo antes que se la coma. Claro, porque dice trufa, y empieza, qué sé yo, con sus patitas, me voy a dar un banquete, y ahí mismo frustrarlo, señores. Sí. Usted frustra el cerdo y obtiene sus trufas. El sistema olfativo del cerdo tiene muchas más terminaciones nerviosas que las nuestras. Entonces, esa maquinita que tiene de nariz percibe esos aromas enterrados de las trufas. Claro. Y bueno, sacan las trufas y todo se maneja así, literalmente entre algodones, con las trufas con mucha delicadeza, y se mandan inmediatamente a los clientes que ellos tengan. A pedido. A pedido. Y en Chile se cultivan de la misma manera. No sé si usan cerdos, no sé, o usarán perros, no sé. Yo tampoco, ahí no sé. Pero los cerdos son los especialistas en trufa. Identificadores de trufa. ¿Ah? Así que, y es cosa de que usted mire nomás en el supermercado la cantidad de trufados que hay. Aceite trufado, paté, chocolate. Hay muchos alimentos que están saborizados o perfumados con trufa. Y realmente, bueno, es una exquisitez de la naturaleza. Y es hongo. Es un hongo. Es un hongo, entonces hay que mirar con respeto a los hongos, porque ustedes ven qué maravillas nos proveen. Sí. Oye, Loreto, a propósito de la comida, a mí me gustaría que viéramos como los usos que tienen los hongos, porque yo aquí en mis notas tengo que son levaduras, por ejemplo. Es que las levaduras son otra cosa. Son otra cosa. Sí. Ah, mira. Sí, se multiplican y digamos se cultivan de otra forma. Ya. No están dando en el reino, en este reino. Ah, mira, aquí salía que estaban como parte de los hongos, estaba mal la información. Sí, las levaduras son distintas, se multiplican ellas no tienen esporas, se multiplican por yemación. Por eso cuando ponemos una levadura, por ejemplo, con un poquito de agua tibia y azúcar, empiezan a multiplicarse inmediatamente. Ya. O sea, de una levadura aparece como un porotito, como una yemita. Ya.
y empieza a crecer esa yemita y se transforma en otra levadura y así se empiezan a multiplicar. Claro, y salen como esas pumitas. Exactamente. Ya. Oye, y también tengo acá que desde 1940 se han empleado para producir industrialmente antibióticos. Sí. Desde que se descubrió, la penicilina se descubrió de un moho que se llama Penicillium, ya, que es de la familia de los hongos, de estos mohos verdes que aparecen en la superficie de los frutos cítricos o del pan. Ya. Cuando se nos echan a perder. Sí. Ya, ese es un Penicillium. Ya. Y fue bien casual también que se descubriera la penicilina. Sí, pero se produce de estos hongos. De estos hongos. Porque yo he escuchado muchas veces decir, claro, descubrieron la penicilina cuando estaba la Segunda Guerra Mundial y se fomentó mucho el desarrollo de este invento, porque por la misma situación que se estaba viviendo, ¿no? Sí. Porque las infecciones mataban a la gente por miles antes. Así que bueno, ¿qué otro uso tienen los hongos? Es que los hongos en la naturaleza están para descomponer. Y eso significa que al descomponer ellos generan otros nutrientes que son absorbidos por las propias raíces de las otras plantas. Entonces, sí se usan para descomponer, pero hay unas variedades de hongos que se emplean principalmente en alimentación. En otros usos, ahora no se me ocurre nada. Ya. Tendríamos que... No hay mucho más. No, pero en la alimentación y en las bebidas, muchísimo. Ya. Y la parte no tan simpática son las enfermedades fúngicas. No, esos son bien terribles. Los hongos que uno conoce, los hongos en los pies, sí, en las uñas, sí, que son bien porfiadas. Cuesta mucho sacarse un hongo del pie, esos hongos que se pegan en las duchas por ducharse sin hawaianas, o sin sandalias, sí, el pie de atleta. Ajá, sí. Y hay antimicóticos. Sí. Y en este caso, ¿tú sabes de qué está compuesto un antimicótico? No tengo idea. ¿Qué será que combate los hongos? Yo lo tengo que averiguar. Tenemos que averiguar. Vamos a tener que invitar a algún médico en otro programa. Sí, un médico, sí. Desde el punto de vista nutricional y de salud, pensando más que nada en la parte comestibles, los hongos son bajos en calorías. Ideal para todos los que son veganos y vegetarianos porque proporcionan dietas muy saludables, son ricos en fibra y proteínas, y como les decía hace un momento, contienen vitaminas del complejo B y vitamina D, si se exponen al sol. Aportan también minerales como selenio, cobre y potasio, y una cosa bien interesante, contienen unos componentes que se llaman beta-glucanos, que han sido identificados en la avena, y en la avena es conocida por estos componentes que ayudan a los microorganismos que están en nuestro intestino, a la microbiota intestinal, que eso fortalece nuestro sistema inmunológico. Entonces, la mayoría de los hongos contienen estos beta-glucanos que contribuyen a mejorar nuestro sistema inmunológico. Así que eso también tiene un valor bastante grande. Sí. ¿Tienes alguna idea de cuántas variedades de hongos hay? Muchísimas. Lo leí, pero ahora no recuerdo. Ya me voy a acordar, pero hay muchas variedades de hongos y se han descubierto nuevos hongos. Igual la naturaleza es bien sabia. Cuando les decíamos que jamás por propia iniciativa tome un hongo del bosque y lo lleve a la cocina para comerlo, la naturaleza también es sabia en el sentido de que hay muchos hongos, en general, eso funciona con los animalitos, con los insectos, es cuando tienen colores muy vivos, muy fuertes, es mejor no comerlos porque esos son como advertencias, cuando hay un hongo rojo, ese hongo tiene ese color para que sus depredadores no se lo coman y que si se los comen van a tener algún problema. Y de ahí surgen un montón de mitos de los hongos, porque dicen,
¿Todos los hongos silvestres son peligrosos? No, pues. No, algunos son comestibles y deliciosos, así que sí, pero hay que identificarlos y eso es importante. Sí, ¿ya? Yo te decía que hay unos hongos que tienen un color característico que es un amarillo mostaza. Ay, sí. Sí. ¿Ah? Y que son una delicia. Sí. ¿Ah? Que me contabas que en Finlandia tienen un nombre. Sí, cantarelle se llaman en Finlandia. Y en Chile se llaman rebozuelos. Eso suena español, pero sí. hasta la pared del frente. Rebozuelos. Rebozuelos. Sí. Y en cuanto a Chile, o sea, Chile tiene una diversidad en el sur de Chile, porque ellos prefieren, por supuesto, los climas mucho más húmedos y fríos. Sí. Están los digüeñes. Los digüeñes. Sí, que también crecen los robles. Fíjate que es como un parásito, que es un hongo, a diferencia de la trufa, que crece bajo tierra, crece arriba de los árboles. Y cada vez llega menos a Santiago. Es fácil encontrarlo en La Vega, pero es más difícil encontrarlo hoy día en la feria o en el supermercado. Es imposible. Su textura es bien crujiente, son como redonditos, amarillitos, blancos, y se recolecta en primavera. Yeah. Se puede hacer como ensalada. El changle que les decía hace un momento, hay otro hongo que se llama el hongo del pino, ¿ya? Que crece bajo los pinos en suelos arenosos en el centro y el sur, y tiene como un sombrero viscoso. Se recolecta en esta época. ¿Sí? Esta es como la época de las setas y de los hongos. Sí, en general es el otoño. Sí. Y hay otro que yo no lo conozco, pero apareció también cuando preparamos el programa, que es la callampa rosada, que es un hongo silvestre, sí. de aroma, dice que es bastante fuerte y que está en los bosques húmedos del sur. ¿Y se come esa callampa rosada? Se come en risotos y en salteados, porque tiene un sabor así potente. Oh, pero hay que saber muy bien para degustar esos hongos. Y hoy día en los restaurantes, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, un tártaro de digüeñes con palta y merquén, por ejemplo. ¿Qué te parece? Un risotto de changles con vino blanco y queso de cabra. Uy, ese me encantó. Empanadas de hongos, vino de hongos y cebolla caramelizada. Bueno, y esas empanadas que son tan populares, que son champiñón queso. Delicioso, sí, a mí me encanta. A los niños les encantan las empanadas champiñón queso. Oye, estaba leyendo acá también que en Perú hay una especie de corredor de hongos por áreas impactadas por la minería. Mira. Que se deben reproducir por alguna faena minera, ¿ya? Y entonces han encontrado que uno podría hacer una especie de ruta de los hongos a lo largo de faenas mineras. ¿Se comerán? Capaz que no. Si están en faenas mineras, a lo mejor tienen algunos minerales, unos metales pesados por ahí. Claro que sí. Sí. Pero parece ser que son unos... Es una especie experta en sobrevivir, en condiciones cambiantes también. Extremas. Sí, y extremas. Sí. Así como los insectos, los hongos son especies que van a sobrevivir a los apocalipsis zombies. Fíjate que nosotros tenemos en Chile una experta a nivel internacional, ¿verdad? Que tiene una página web que se llama Mundo Fungi, así se llama, ¿ya? Y es lindo encontrarle. Yo le vi un video maravilloso donde ella explicaba cómo trabajaba y cómo encontraba hongos, porque la cantidad de especies distintas de hongos que hay es enorme. Es enorme. Y todavía no se sabe todavía se están descubriendo especies distintas. Entre otra cosa, porque cuando uno va por el bosque no ve los hongos más diminutos, o los que están escondidos, ¿no? Bajo las hojas, escondidos bajo la tierra,
etcétera. Entonces, realmente explicaba esta experta que si tú examinas un metro cuadrado o algo más chico, ¿me entiendes? Un cuadrado, delimitas un cuadrado en el bosque para mirar hongos, te vas a encontrar pero con sorpresas. Sí. Así que en la medida que uno mira, se encuentran los hongos. Qué bonito. Qué bonito, sí. Bueno, y como ya nos queda poquito tiempo, no podemos cerrar el programa sin hablar de los hongos alucinógenos. Que no tienen nada que ver con gastronomía, pero es importante mencionarlos porque son conocidos y usados por muchas culturas ancestrales. Mucho antes de ser considerados, que hoy día pueden ser ilegales o estudiados en muchos laboratorios, pero se usaban y se usan en muchas ceremonias ancestrales. Por ejemplo, en Mesoamérica, los aztecas y los pueblos indígenas usaban los hongos como el silocbie, que es mexicano, que en rituales religiosos. Y era esa famosa carne de los dioses que te comentaba. Y lo que intentaban era conectar este mundo espiritual, sanar enfermedades y recibir visiones del futuro. Estos hongos contienen unos compuestos que alteran la percepción de las cosas, el estado de ánimo y la conciencia. Y entonces generan unos efectos que se llama sinestesia, que se escuchan sonidos, se ven cosas distintas, se altera un poco la percepción de la realidad. Así que mira todos los usos que tiene: medicinales, alucinógenos, comestibles, envenenar eficientemente también, proteger el bosque. En Chile hay hongos psicodélicos, hay hongos, crecen en forma silvestre en el sur, en las zonas húmedas, pero la recolección y el consumo están regulados por una ley, la ley que se llama 20.000, así que hay que tener cuidado. Mira. Pero antes de irnos, nos vamos con la receta, que esta receta está muy rica. Es una receta simple pero muy rica, sobre todo para esta época de otoño-invierno. Y es la crema de champiñones. No la de sobre, señores, sino que la real. La de verdad. Claro. Tenemos como ingredientes cebolla, que puede ser una cebolla blanca, una morada o cebolleta grande, ¿ya? Un diente de ajo, 350 gramos de champiñones, ¿ya? Un vasito de vino blanco, caldo de verdura o pollo, un poco menos de medio litro, tomillo seco o una ramita fresca, romero seco o una ramita fresca, pimienta negra molida, sal, aceite de oliva en extra virgen o mantequilla. Y la preparación es lavar bien los champiñones y secar con suavidad. Esto es importante porque tampoco hay que remojarlos, absorbe mucha agua los champiñones, de manera que se les lava lo necesario bajo el agua corriendo, y se secan con suavidad en un paño de cocina limpio. Se cortan ya y se pica la cebolla, el diente de ajo, se calienta un poco de aceite o mantequilla, ya se fríe la cebolla con una pizca de sal, y cuando esté ya un poco sofrita, se le agrega el ajo y se cocina un poquito más. A eso se le agregan los champiñones, se salpimenta la mezcla, y se le pone el vino y se deja que evapore para que suelte el alcohol el vino, y se le agrega el tomillo, el romero, ¿ya? Y el caldo, y se deja un poquito de caldo hasta el final para llevar para ver si es necesario agregarle más, si queda muy espeso. Ahora esto se tritura, cuando ya está cocinado se tritura y queda convertido entonces en una crema, ¿ya? Hay gente que le agrega crema. A mí me gusta con crema, sí, y queda muy rica. Crema de leche. Crema de leche, exacto. Se corrige la sal, se le puede echar encima, yo creo que un poquito de perejil picado, o alguna otra cosa que le venga, digamos, como adorno y como sazón, y queda muy muy bueno, y muy nutritivo. Es un estupendo entrante. Yo lo he probado en almuerzos familiares, por ejemplo,
Así una fuente de crema de champiñones que la familia simplemente la vació. Corrían a repetirse. Y la dueña de casa pasó susto. Así que ahí tienen la receta para disfrutar una crema de champiñones. Sí, una crema de champiñones. Así que cada vez que aparecen los champiñones en oferta, que es bastante frecuente porque deben tener una duración muy corta. Muy corta, sí. Entonces a cada rato los sacan en oferta. Por favor, compre un par de bandejitas, ¿ya? Y haga todo tipo de maravilla. Écheselas al pollo, a la carne, haga una salsa, mézclelas con arroz, haga una mezcla de papas doradas con champiñones, en fin, lo que se le ocurra. Sí, para el picoteo. Asados con sal gruesa. Al ajillo. No tienen. Y atrévase a probar otras setas, otros hongos que puedo encontrar por ahí a buen precio en la feria o en el supermercado. Sí, y nos vamos de nuevo al bosque. Nosotras nos devolvemos al bosque a recoger setas en nuestras canastitas, así que nos despedimos. Bueno, y dejarlos con que los hongos son mucho más que ingredientes, son historia, son tradición, cultura, medicina, misteriosos y con sabor. Así que, bueno, que tengan una excelente tarde y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Exacto. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. No
Radio U Central presentó Sabores y Saberes, un programa que explora el fascinante mundo de la alimentación y la gastronomía desde múltiples perspectivas, descubriendo el placer de comer con conciencia, historia, cultura, nutrición y salud en cada bocado. Hasta el próximo capítulo.